Hola, ¿qué tal? A todos quienes están viendo este video, vamos a empezar con nuestra introducción a lo que es el desarrollo web. Y vamos a empezar por esta cuestionante de ¿qué es Internet? Bien, empecemos por aclarar que Internet es una inmensa red informática que ya desde hace muchos años es que ya existe y que básicamente es una enorme red informática que conecta a millones de computadoras alrededor de todo el mundo, conocida también como la red de redes. ¿Y qué es la web? Muchos en alguna ocasión se preguntaban que Internet y web pues eran lo mismo. Bueno, de hecho no es así. La web es un conjunto de páginas o aplicaciones que están montadas sobre la Internet. Bien, empecemos antes por decir que viene de las palabras inglesas de red, de telaraña, y su diminutivo viene de las palabras en inglés de World Wide Web, y de ahí viene el www que utilizamos al inicio de todas nuestras URLs, ¿ya? Lo cual significa en inglés red mundial. Y como les decía, pues es un enorme conjunto de páginas que se asienta sobre la Internet. Entonces, podríamos decir que nosotros al navegar a través de nuestros dispositivos, tanto celulares, laptops, tablets, estamos usando Internet para acceder a la web. Bien, entonces, en otras palabras, estamos utilizando esta gran red para poder acceder a nuestras páginas, aplicaciones y todo lo que utilizamos desde nuestro navegador. Bien, continuemos. Entonces, para nosotros ver estas páginas y aplicaciones web, que de hecho, pues, no son lo mismo, tanto páginas como aplicaciones web son diferentes. Parcialmente similares, pero no son iguales. Como podemos ver en esta pequeña imagen para un poco ilustrarlo ello, pues las páginas web cumplen funciones más específicas, no son muchas las funciones que de hecho se cumple con una página web, en diferencia a las de una aplicación web, que sus funciones son pues mucho más grandes. Entonces, una página web se define como un documento digital multimediático que se refiere a que pues es un documento sobre el cual podemos ejecutar diferentes archivos, diferentes imágenes multimedia, ¿sí? Imágenes, videos, archivos, sonido, audio, y pues para su actualización de estas páginas web pues se las hace de manera manual. Digamos que yo tengo por ejemplo un blog y quiero modificar la información de ese blog, pues la modificación de esa información es de manera manual, no tengo que dictar la página para que la información se pueda actualizar. Un blog sería un buen ejemplo de página web y por ende son estáticas porque su información no cambia en el tiempo, y si bien cambian, pues cambian de forma manual. La conexión entonces que existe para poder navegar a través de una página web es directa, ¿sí? Conocida también como páginas web estáticas. Ya, entonces nosotros tenemos por un lado nuestro navegador web y a través del cual accedemos a nuestro servidor web, el cual nos devuelve, luego de que hicimos una petición, nos devuelve nuestra página web y ya. Y vamos a lo nuestro. ¿Qué es lo que vamos a hacer alrededor de todo este periodo de tiempo hasta mediados de año? ¿Qué son las aplicaciones web? Para empezar, son páginas web dinámicas, ya. Pero para no decirlo de manera tan larga de páginas web dinámicas, vamos a hablar de aplicaciones web, o también conocidas como websites. Permiten la interacción con el usuario. Esto porque el usuario puede ingresar datos, puede
se le puede mostrar datos al usuario, el usuario puede modificar esos datos y viceversa. Existe una interacción de el usuario con nuestra aplicación web, tanto envío como recepción de datos. Además de que se pueden conectar a una base de datos en específico, donde se almacenan todos los datos e información que tenemos dentro de esta aplicación. Las tecnologías que se utilizan para las aplicaciones web pues ya pasan de, si vemos estos tres puntos iniciales que están acá arriba, el rojo, el azul y el amarillo, ambos se utilizan para la parte de la vista, ¿sí? Es lo que conocemos como pues lo que vemos, lo que percibimos, botones, imágenes, texto. Y la conexión con la base de datos, aquí podemos ver que ya se puede utilizar bases de datos, por ejemplo MySQL, y para poder interpretar la conexión con la base de datos podemos utilizar un lenguaje de programación cualquiera. En este caso, como en el ejemplo se muestra, está PHP. El desarrollo web, entrando de manera más profunda en ello, es un mundo bastante grande, bastante complejo, sobre el cual bueno, ha ido creciendo mucho últimamente y existe una gran demanda sobre esta área. Como pueden ver acá en esta imagen, tenemos un sinfín de tecnologías que se pueden utilizar para el desarrollo web. Tanto en, bueno, no vamos a entrar mucho en ello, pero todavía más adelante lo vamos a ver, pero existen tecnologías específicas. Y me refiero con específicas a que se utilizan únicamente para partes específicas de una aplicación web. Por ejemplo, si yo solamente quiero utilizar una tecnología que se dedica exclusivamente a lo que el cliente ve y otra tecnología para utilizar lo que el cliente no ve, que son las conexiones a la base de datos y todas esas cosas. Entonces el desarrollo web ha ido creciendo ampliamente de un tiempo a esta parte. Y estas son algunas de las muchas tecnologías que existen para el desarrollo web. En el semestre vamos a ver Node.js, que es principalmente el que está acá en el medio. Node.js, que es una tecnología para desarrollar aplicaciones web. Además de frameworks, que hay un sinfín. Por acá vemos el Laravel, aquí a quienes conocen Angular, este es el símbolo de Angular. Antes Angular era AngularJS, aquí está AngularJS más chiquito, jQuery. Hay bastantes, a ver si pueden reconocer alguno. Aquí este es el símbolo de Vue, este es React, aquí GitHub, que es para manejo de versiones. Aquí está TypeScript, que es una versión avanzada de JavaScript, una extensión ya un poco más evolucionada, digamos así. Y aquí hay diferentes lenguajes de programación: C#, PHP, Java, Ruby, Python, MongoDB, que es un manejador de bases de datos no relacional. Las relacionales, que son las que conocemos como MySQL, SQL Server y otros más, ¿no? Y hay un sinfín de tecnologías que por aquí está Laravel. Laravel por lo general se utiliza para el backend, está en PHP. Estos de acá están en JavaScript o en TypeScript. Pero ya los vamos a ir viendo con más detalle a lo largo del semestre. Principalmente vamos a ver Node.js. Vamos a desarrollar nuestro proyecto en Node.js más hasta finalizar el semestre. Y de un tiempo a esta parte, la demanda sobre los desarrolladores de aplicaciones web ha ido creciendo. Son más demandados que en un tiempo atrás. Como podemos ver en esta gráfica, los programadores móvil aún siguen arriba. Después están los desarrolladores backend, los desarrolladores de solución de Big Data, por si a quienes les interesa eso. Aquí están más abajo los programadores en HTML5 y pues ya lo demás, ¿no? Fibra óptica, etcétera. Bien, y aquí vamos a entrar un poco en lo que estábamos hablando hace rato, que es el cómo se divide el desarrollo web. Principalmente se divide en dos ramas. Una que es el frontend y otra que es el backend. ¿Y qué son estas dos? Pues el frontend como tal,
Bueno, empezamos con el backend, ¿sí? El backend, bueno, pues son, como se ve aquí en la gráfica, todas las conexiones a la base de datos. En otras palabras, es todo lo que el usuario no puede ver. Si vemos en esta gráfica, vemos un iceberg y todo lo que está bajo el agua, pues representaría el backend, que es todo lo que hace que el iceberg siga flotando, en otras palabras, o algo así podríamos representarlo de acuerdo a esta gráfica. Como les decía, no es visible para el usuario. Además que pues en el backend podríamos desarrollar API REST, ver un poco sobre seguridad. Las API REST son respuestas de una base de datos que se puede conectar con el frontend. Y se puede utilizar una variedad de lenguajes de programación para su desarrollo. Y el frontend, por otro lado, y haciendo todo lo contrario, pues es el desarrollo de las interfaces y la vista principalmente, ¿no? Que es todo lo que hace una interacción con nuestro usuario, quien está utilizando nuestra aplicación web. Para ello, igual existen un montón de aplicaciones, un montón de frameworks para su desarrollo, como podemos ver en el gráfico. Vemos que por ahí está Angular, vemos que está React, vemos que está Vue.js y JavaScript, ¿no? Tecnologías que se utilizan para el desarrollo de el lado del frontend. Y pues ya ustedes pueden decidirse si irse por uno o por el otro, si es que son más de trabajar con la vista, con lo que el usuario ve, con las animaciones y todo eso. Entonces pues trabajarían como desarrolladores de frontend. Y si no, si les gusta un poco más trabajar con lo que es la seguridad, la accesibilidad veloz hacia los datos, pues pueden irse por el lado del backend. O bien pueden irse por los dos, que en este semestre lo que vamos a hacer es desarrollar en Node.js, y Node.js no separa como tal el frontend del backend, sino los tiene a los dos en uno. Entonces vamos a desarrollar tanto uno como el otro en una sola aplicación. Bien, ahora antes de empezar de lleno con esta parte del desarrollo, vamos a ver una herramienta UML que nos va a servir para hacer nuestros propios diagramas, nuestras propias formas de representar los requisitos del usuario, ¿sí? Y un poco de esa manera poder documentar de mejor manera y presentar un poco del prefuncionamiento de nuestra aplicación que podría llegar a tener a nuestro cliente final, ¿sí? Más que todo para documentar la aplicación. Antes de programar, entonces veamos un poco de esto. Y para esto vamos a utilizar UWE. ¿Y qué es UWE? Pues UWE, ahí tenemos su símbolo, es una metodología de la ingeniería de software para el desarrollo de aplicaciones web. De hecho, es una metodología que deriva de UML. Si ustedes ya conocen UML, pues esto no es más que una extensión de él. De hecho, en UWE pueden aplicar cualquier diagrama de UML, dado que es una extensión del mismo. Y algunos de los diagramas que podemos hacer en UWE, que ya van orientados más al desarrollo web, son los diagramas de contenidos, los diagramas de navegación, los diagramas de presentación, de estructura de procesos, de flujos de procesos, de casos de uso que ya conocen, y las actividades de casos de uso. Bien, empecemos. Ahora vamos a ver un poco sobre, más que todo, las variantes de estos diagramas en UWE, que más que variar, pues añaden unas cuantas cosas. Bueno, antes de seguir con esta parte, voy a dejar en la descripción de este video, y también se los voy a compartir un enlace a un video en el que van a poder ver cómo instalar UWE.
Para ello deben instalar a Magic Draw, que es la herramienta que vamos a utilizar. Y sobre Magic Draw hay que instalar un pequeño complemento para poder utilizar todo lo que nos brinda las herramientas de UWE. Esto, bueno, según la documentación de UWE. ¿Ya? Vamos a seguir al pie de la letra lo que nos dice la documentación, y para ello necesitamos utilizar Magic Draw y su complemento Magic UWE. Bien, continuamos. Diagramas de caso de uso. Este es un diagrama de caso de uso conocido, típico de los que nosotros conocemos, con la pequeña diferencia de que acá se está incorporando unos estereotipos nuevos con sus respectivos iconos. Para este caso de los diagramas de casos de uso tenemos tres estereotipos. El primero, que es de browsing, luego de processing y web use case. Cada uno de ellos los vamos a detallar para qué sirven y cómo se utilizan cuando veamos ejemplos más adelante. Bien, ahora tenemos un diagrama de actividades de casos de uso que tiene la siguiente forma. Ya es muy similar a los que ya conocíamos antes, también con la diferencia de que en estos casos se incorporan estos nuevos estereotipos y sus respectivos iconos. Para este caso tenemos, si no me equivoco, como 6 nuevos estereotipos. Entre ellos está el Use Action, el System Action, el Display Action, Navigation Action, el Display Pin, el Interaction Pin. Ya. También de la misma manera vamos a ir describiendo cada uno de ellos cuando veamos un ejemplo más adelante. Después tenemos el diagrama de contenido, que no es más que un diagrama de clases que ya conocemos. A este, bueno, no se le añade nada, se mantiene tal cual, ya lo conocemos. Si lo hacen en Enterprise Architect o otras herramientas para construir modelos, pues es el mismo comportamiento que tiene, ¿sí? La misma estructura, no se le añade ningún estereotipo ni algo por el estilo. Esto ya es algo nuevo que vamos a ir viendo en UWE, que son nuestros diagramas de navegación, en los que podemos visualizar el comportamiento que van a tener las diferentes vistas que nosotros vamos a tener, ¿ya? En ellas, como podemos observar acá en el ejemplo, por ejemplo, vemos en el mismo un menú, unas consultas que se hacen a través de una búsqueda, un search que está poniendo por ahí, y el listado, ¿no? Según nuevamente un estereotipo para estos casos. Y acá vamos a ver los estereotipos de Navigation Class, menú con su respectivo icono, index, query para las consultas, un GitTour y un Process Class. Y un External Node. Después tenemos los diagramas de presentación que tienen el siguiente modelo, y podemos ver aquí más a detalle en qué posición van a ir ciertos elementos dentro de nuestra vista. Si es que estos van a ser un input, van a ser un button, van a ser un content, etcétera, ¿ya? Y descritos de manera detallada. También vamos a ver los diagramas de estructura de procesos que tienen el siguiente comportamiento. Derivan de un diagrama de clases, un diagrama de flujos de procesos que derivan de un diagrama de actividades. Si observan, tiene el mismo comportamiento. Bien, bueno, en este punto deberíamos tener instalado el Magic Draw. Si no lo han hecho aún, pueden ir a la descripción de este video, ahí encontrarán un enlace para que puedan instalar el Magic Draw y el complemento de Magic UWE. Y también les voy a compartir el enlace en el grupo que tenemos. Ahora vamos a abrir el Magic Draw.
tiene el siguiente icono, es este de acá. Bueno, no hay un crack como tal para poder instalarlo de forma permanente. Una vez que instalamos el Magic Draw, pues nos da una licencia limitada hasta por lo menos hasta junio, creo que me dio este último que yo lo instalé. Pero bueno, es suficiente, ¿no? Nos da justo el tiempo para terminar con el proyecto. Luego de que se instale en el Magic Draw, van a instalar el complemento de Magic UWE, el cual nos va a habilitar esta nueva opción acá en la parte superior para que nosotros podamos añadir nuestros diagramas al estilo de UWE. Bien, para nuestro ejemplo, en esta clase vamos a realizar unos 2 o 3 diagramas y en la próxima clase vamos a tratar de terminar con los diagramas restantes. Vamos a empezar con un diagrama de casos de uso para hacer el análisis de requerimientos, más o menos de qué es lo que va a tener nuestra aplicación. Y para ello vamos a hacer una pequeña aplicación a modo de ejemplo que va a contener un cierto producto, ¿ya? Y nosotros vamos a registrar la adquisición de esos productos con una determinada fecha y una cantidad de esos productos que hemos adquirido en esa determinada fecha. Vamos a hacer el listado de estas adquisiciones. Vamos a poder crear una nueva adquisición, vamos a actualizar y eliminar estas adquisiciones. Ese va a ser el ejemplo que vamos a ver. Para que se entienda un poco, bueno, este ejemplo lo estoy tomando de una aplicación que tengo por ahí, que esto está en pleno desarrollo. Y que, bueno, es esta de acá, ¿ya? Por un lado tenemos el listado de adquisición, ya vamos a llamar a nuestro producto como alambres, son los rollos de alambres. Bien, entonces tenemos esta vista con la que vamos a trabajar. Lista de adquisición de alambres, en la que podemos visualizar una lista de alambres, ¿ya? Cada uno de estos alambres, estas adquisiciones, pueden ser editadas y también pueden ser eliminadas, además de poder crear una nueva adquisición. Presionamos un botón que nos despliega un formulario donde podemos introducir la fecha en la que vamos a adquirir ese producto. Podemos seleccionar en específico el producto que vamos a agregar, porque existe una serie de alambres que son diferentes. En este caso tenemos un alambre de púas, lo seleccionamos y seleccionamos la cantidad, introducimos la cantidad de estos rollos de alambres que vamos a adquirir y luego los registramos, y esto podría botarnos un mensaje de error o bien un mensaje de que la adquisición fue registrada exitosamente, y esa se añade, ¿no?, como una nueva. Adicionalmente podemos movernos entre las paginaciones. Esa es otra opción. Cada vez que yo me mueva a una nueva paginación, pues me mostrará una nueva lista, un nuevo fragmento de esta lista con la que estoy actualmente. Si, por ejemplo, mi paginación fuera de 2 en 2 y yo tuviera como 4 elementos acá, entonces aquí se habilitaría una segunda opción con un número 2, el cual yo presionaría y este me redireccionaría a al resto de la lista, que sería el ítem 3 y el ítem 4, ¿no? Entonces tenemos básicamente esas operaciones, un poco para que vean el comportamiento y así podamos modelarlo. Sé que esto es a la inversa, que lo normal que se debería hacer es primero hacer los modelos y luego recién la programación, pero para que se entienda qué es lo que vamos a hacer al momento de modelarlo y lo hagamos de manera más rápida, estamos viendo qué es lo que queremos representar, ¿ya? Igual, y si no conozco esto aún, debería ser posible hacerlo. Entonces para ello vamos a crearnos un nuevo proyecto en Magic Draw y lo vamos a llamar adquisición alambres, y lo vamos a guardar en una carpeta en específico. En mi caso vamos a guardarlo en el disco de acá y en UWM. Lo guardamos ahí y le damos OK
y nos crea un proyecto totalmente en blanco. Acá, fíjense lo que dice, muy importante aquí, le vamos a dar que yes, pero nos dice que si queremos incorporar UWE a nuestro proyecto de Magic Draw. Le damos que yes porque, pues obviamente queremos incorporar la metodología de UWE. Bien, esto es parte de la licencia, que nos dice que tenemos ciertas limitantes, solo podemos hacer una determinada cantidad de modelos. Y ahí le damos OK y ahí tenemos nuestro proyecto en blanco. Si se fijan aquí nos ha creado una carpeta UWE, la cual no vamos a tocar, ¿sí? La vamos a dejar ahí, es algo que nos crea por defecto. Vamos a ir creando dentro de nuestra carpeta data subcarpetas, dentro de las cuales, dentro de cada una de ellas, vamos a ir creando nuestros modelos según la carpeta a la cual corresponda. Entonces para ello vamos a crear pues todas esas carpetas necesarias en blanco, ¿ya? Para ello nos vamos a la opción de Magic UWE. Desde ahora lo vamos a llamar UWE para simplificarlo un poco. Y fíjense que acá tenemos una opción muy interesante que nos dice Create the following models. Si nosotros le damos en esta opción, pues nos va a crear, acá vamos a minimizar esto, pues nos va a crear una serie de carpetas. Si se fijan, no tiene un símbolo de más a la izquierda, lo cual significa que estas carpetas están vacías. Y dentro de cada una de estas carpetas se van a ir creando los modelos que nosotros vayamos creando. Ya vamos a minimizar esto también. Y vamos a comenzar con nuestro diagrama de casos de uso. Bien, entonces para ello hay varias formas de hacerlo. Nosotros vamos a utilizar esta, ¿sí? Vamos a ir a la opción de Magic UWE, vamos a poner nuevo diagrama UWE y vamos a seleccionar un diagrama de casos de uso. Le hacemos clic, ahí nos ha creado el diagrama, dice, y este es nuestro entorno para trabajar. Si revisamos en Containment, nos ha creado una nueva carpeta que dice de requerimientos, que precisamente el diagrama de casos de uso nos sirve para el análisis de requerimientos. Por tanto, si notan, mantiene un poco el orden, ¿no?, en esta parte. Y ahí tenemos nuestro diagrama de casos de uso. Bien, entonces volvamos a nuestro ejemplo. Lo que queremos hacer es registrar adquisiciones. Ya, vamos a concentrarnos en las adquisiciones. No vamos a hacer la parte de registrar alambres, porque bueno, eso lo va a hacer un poco más largo nuestro ejemplo, solo nos concentraremos en esta parte, ¿ya? Registrar adquisiciones, listar adquisiciones, eliminarlas y actualizarlas. Ahí jugarme por ahí entre los paginados. Bien, entonces por un lado vamos a decir que tenemos a un actor que digamos que es el administrador. Bien. Nuestro administrador va a poder realizar una serie de funciones para la parte de adquisiciones. Entonces vamos a envolverlo esto. Acá y lo vamos a llamar adquisiciones alambre. Bien. Entonces un administrador va a poder, aquí le damos doble clic, le vamos a poner un nombre, va a poder paginate, le vamos a llamar paginate adquisición alambres. Pues es bueno nombrarlo así porque a veces nuestra documentación se va a hacer muy grande y es muy buena práctica utilizar los nombres largos tal cual y son, ¿sí? No es muy bueno simplificarlos, ponerle alm, porque tal vez después no puedan, sea un poco más difícil la interpretación.
Bien, y le damos en OK. Bien, ahí se ha creado nuestro primer caso de uso. También vamos a crear otro para precisamente para eso, para las creaciones. Nosotros aquí vamos a poder create adquisición alambres. Bien, le damos OK. Vamos a hacer otro. Vamos a poder hacer también un update adquisición alambres, alambre, porque vamos a actualizar una sola adquisición, ¿no? Por tanto, en singular. En create, de la misma forma, vamos a ponerlo en singular porque solamente vamos a crear un registro. En cambio, en paginate son varios registros, entonces le ponemos en plural al final. Después vamos a hacer una operación para, ya se estarán dando cuenta, no solo es la única que nos queda poner, y es delete adquisición alambre. Bien, entonces tenemos ahí nuestros 4 casos de uso para la parte de adquisiciones de alambre. Pongámoslo esto igual en singular. Adquisición alambre, es que no suena bien. Ya. Ahora vamos a utilizar los estereotipos, que es lo que habíamos visto ya en la presentación un poco antes, y aquí es donde ya vamos a entrar a explicarlos, para qué se utilizan estos estereotipos. Si se fijan en este ejemplo, se están utilizando estos estereotipos bien según su función, y cada uno de ellos se utiliza para una función en específica. El browsing, por ejemplo, se utiliza cuando nuestro caso de uso hace que, bueno, los datos que se estén utilizando en este caso de uso pues tengan una persistencia. Existe una persistencia de datos, es decir, que los datos en el tiempo no cambian. Por ejemplo, bueno, si vemos este pequeño ejemplo acá, dice que hay un caso de uso que se llama Search Contact, que es como una búsqueda de contactos, ¿no? Y tiene un estereotipo browsing, ¿ya? El browsing que dice que los datos no se modifican, porque solo es una búsqueda, entonces los datos no se van a modificar. Algo similar nos pasa a nosotros con el caso, en el ejemplo de paginate. Las paginaciones pues son esto, ¿no? Yo me muevo entre páginas y hace una consulta a la base de datos para que me devuelva otra página. Entonces los datos no se modifican, por tanto se utiliza un estereotipo browsing para estos casos, o sea, un cuadradito. Ya, entonces, ¿cómo le modificamos eso? Hay dos opciones. Una es que nos vayamos acá, le hagamos doble clic al caso de uso y busquemos, esto aquí le vamos a poner para poder encontrar más rápido, la opción Apply Stereotype. Ya, seleccionamos, buscamos los 3 puntos que están acá y vamos a buscar el browsing. Le damos OK y le damos en aplicar y cerramos esto, y se nos ha aplicado nuestro estereotipo browsing para este ejemplo. Vamos a ampliar un poco esto porque no va a entrar. Bien, ¿y para qué servirán los otros dos estereotipos? Pues el de processing es para todo lo contrario del browsing. Significa que no hay una persistencia en los datos, es decir, que los datos son procesados y modificados dentro de nuestra base de datos. Dicho de otra forma, browsing se utiliza cuando la base de datos se mantiene intacta. Processing se utiliza cuando la base de datos es modificada. Bien, entonces en los casos de create, update y delete, ¿qué creen? Pues sí, los datos van a ser modificados en los 3 casos. Por tanto, bueno, acá ya vamos a utilizar otra forma de poner el estereotipo, ¿ya? Para ello vamos a hacer clic derecho sobre el caso de uso y vamos a seleccionar la opción de Stereotype. Y vamos a buscar la que queremos utilizar. En este caso no es Browsing. Podemos utilizar el buscador que está en la parte superior o buscarlo así. Y encontramos el estereotipo de Processing y le damos en aplicar. Y ahí se nos aplica. Me parece que este es un método un poco más sencillo.
De la misma forma, para la actualización, le damos en Processing y Aplicar. Si notan en la actualización el nombre está en mayúsculas. Vamos a ponerlo en minúscula. Ya. Y hacemos lo mismo con Delete. También es un Processing. Entonces le damos estereotipo, seleccionamos Processing y le damos en Aplicar. ¿Y qué pasa con el tercer estereotipo? El tercer estereotipo es de Web Use Case, que como su nombre lo dice, es cuando un caso de uso es con un acceso externo hacia nuestra aplicación. Es un acceso hacia la web, ¿no? En otras palabras, tal y como lo dice su nombre. Si nuestro caso de uso hace referencia a un servicio externo a nuestra aplicación, qué sé yo, como el servicio de mapas de Google o otras cosas, entonces ahí se utilizaría un Web Use Case, o como cuando utilizamos YouTube dentro de nuestra aplicación. Entonces eso también sería un Web Use Case, ¿no? Bien, y aquí estaríamos construyendo nuestro primer diagrama de casos de uso. Ahora continuemos. Vamos a crear a continuación los diagramas de actividades de cada caso de uso. Bien, si bien los diagramas de casos de uso no son muy específicos, sino bien más son genéricos hacia cada operación que va a poder hacer un usuario, en este caso un usuario administrador, los diagramas de actividades de casos de uso son más específicos hacia cada caso de uso. Por ejemplo, podríamos hacer un diagrama de actividades para el caso de uso Paginate, un diagrama de actividades de caso de uso para el caso de uso Create, otro para el Update y otro para el Delete. Y así sucesivamente, uno para cada caso de uso. Hagamos uno para el Create para no hacer muy largo este video. Entonces, para ello vamos a nuevamente irnos a la opción de Magic UWE, le damos en New y vamos a la parte inferior, justo la última que nos dice Use Case Activity Diagram, que es un diagrama de actividades de casos de uso. Cliqueamos ahí y nos ha creado nuestro diagrama. Si vemos la estructura de nuestro proyecto, se ha creado dentro de la carpeta de requerimientos. Ahí está nuestro diagrama de casos de uso y aquí está nuestro diagrama de actividad de caso de uso. Bien, vamos a cambiarle el nombre a esta, que se llame... y observen que dentro de ella está su archivo principal. Bien, si le cambiamos el nombre al que está arriba, también se cambia el que está dentro de esta. A ver, habríamos dicho que vamos a hacerlo para el Create, entonces que se llame Create Adquisición alambre sería más propio, porque pónganse que nuestra aplicación tenga otras adquisiciones de otros productos, entonces pues ya nos confundiría un poco. Le damos en Enter y nos ha cambiado el nombre del que está adentro. Le damos clic a ese y ahí está nuestro diagrama en blanco. Bien, ahora aquí vamos a crear nuestro diagrama de actividades. Para ello vamos a iniciar con un Initial Node. Esto ya tal vez se les hace un poco familiar, igual que el anterior caso. Tenemos un nodo inicial y un nodo final. Es como si fuera un diagrama de flujo, ¿sí? Algo muy similar. Por ahí tiene sus decisiones y toda la cosa. Entonces su inicio, que sería como en los diagramas de flujo, y a continuación de este vamos a desplegar qué es lo que pasa cuando nosotros ingresamos a la opción de Create Adquisición. Y veamos qué pasa. Nos está hablando como tal de cuando nosotros ya estamos en ese caso de uso. ¿Qué sería esto? Pues lo primero que pasa es que nos muestra la información, nos muestra un formulario, ¿sí? Nos despliega este formulario, el cual nosotros llenamos y luego le damos en la opción de registrar. Bien, entonces, pasos. Primero, nos muestra el formulario. Segundo paso, llenamos nuestros datos. Tercer paso, pues el sistema ya validará si los datos son buenos o no. Y luego se hace un registro de estos, ¿ya? Entonces sigamos esos pasos. Para ello vamos a, desde nuestro nodo inicio, vamos a crearnos una acción, ¿sí? Esto es una acción.
y le vamos a dar doble clic. Vamos a utilizar esta acción al estilo de UWE. Pongámosle un nombre. Como es un formulario, aquí vamos a decir que este es un formulario. Primero nos muestra el formulario, entonces nuestro formulario se llama adquisición alambre form. Adquisición alambre form de formulario, ¿no? Y vamos a ponerles igual sus tipados. Vamos a la presentación y como pueden observar ahí tenemos como 6, sí, tenemos 6 estereotipos. El primer estereotipo, que es use action, perdón, aquí hay un error, es user action, creo. Ahorita lo vamos a ver. Que son, pues, se utiliza cuando las acciones que se va a interpretar acá, que se van a poner acá, son acciones que las está haciendo precisamente un usuario. El otro estereotipo se utiliza cuando estas acciones las está haciendo el sistema. El display action es, pues, para mostrar un conjunto de datos, sí, para agrupar más que todo, ¿ya? El navigation action, que es el que está acá, pues se utiliza para todas las opciones de navegación. Pueden ser los botones y otras cosas más. El display pin, que es este que tiene el símbolo de flechitas saliendo, 4 flechitas saliendo, que representa, pues, los datos de salida, ya la salida de datos. Y el interaction pin, que es la entrada de datos. Y se utiliza este estereotipo precisamente cuando se ingresan datos. Puede ser, en nuestro caso, nuestro formulario en el que vamos a entrar datos, pues vamos a utilizar este interaction pin. Bien, ya dicho eso, ahora vámonos a nuestro diagrama. Y vamos a darle a nuestra primera acción. Esta nuestra primera acción va a ser un formulario. Por tanto, vamos a darle un estereotipo de display action, porque va a agrupar una serie de datos. En este caso, cada uno de los ¿dónde están? Cada uno de los inputs, ¿sí? Bien, vamos a cambiar adicionalmente el tipo, que vamos a decirle que va a ser de tipo formulario. Para ello nos vamos a la parte izquierda, a tags, seleccionamos el type, que como ven ahí está incluido. Si nosotros lo removemos, pues ya no está incluido y ya no aparece en nuestra acción. Entonces, para incluirlo, nosotros le damos aquí en create y luego vamos a cambiar la opción de su valor, ¿sí? La opción de group por form, ya, y cerramos esto y ya está. Ahora sí es de tipo form. Ahora está nuestra acción, vamos a añadirle inputs pin. Le hacemos clic izquierdo, ahí nos despliega las opciones y le hacemos otro input. Y necesitamos 3 inputs, ahí le damos los 3 inputs, que son estos 3 de acá. El primero será la fecha, le damos doble clic y cambiamos el nombre por fecha. Cambiamos el nombre por fecha. En este caso vamos a cambiarle el nombre por alambre, porque ahí seleccionamos un alambre. Y en el último caso seleccionamos la cantidad de estos alambres que estamos adquiriendo. Entonces le pondremos cantidad. Bien. Ya teniendo nuestros inputs, todos nuestros inputs acá, hay que modificarlos al estilo de UWE. Como pueden ver, bueno, tal vez no se perciba mucho acá. Vamos a utilizar los estereotipos de display interaction pin en este caso, porque estos son entradas. Recuerden que el interaction pin se utiliza para entradas. Entonces, pues modifiquemos ello. Para eso vamos a hacerle clic aquí, clic izquierdo, perdón, clic derecho,
Seleccionamos la opción de estereotipo y seleccionamos el Interaction Pin. Le damos en aplicar y como ven no ha pasado nada. Ahorita vamos a hablar sobre eso. Estereotipo, Interaction Pin para todos los casos. Igual acá. Estereotipo, Interaction Pin, aplicar y listo. Bien, también podemos modificar los tipos si es que nuestra entrada es de tipo de alguno de estos tipos. Si imagen, selección, file, solo estos son los que nos disponen. En nuestros casos tenemos un date, tenemos un alambre como tal y una cantidad acá, que sería number. Bien, lo que debería haber pasado al nosotros elegir el estereotipado es que estas flechitas que ustedes ven que van en dirección hacia la izquierda deberían haber cambiado por esta figura de acá. Debería haber cambiado, pero no está cambiando, creo yo, porque nuestra versión del Magic Draw es de prueba. Y la integración del Magic UWE quizás dice que acá tiene algunos errores y puede que sea por ello. ¿Ya? De todas formas, si ustedes logran hacerlo, puede que esté pasando otra cosa en mi máquina, no sea eso, pero háganos la prueba y bueno, esperemos que sea su caso en el que sí funcione. Y ahí tenemos nuestro formulario. Seguidamente, bueno, luego de esto, nosotros a nuestro formulario vamos a introducirle datos. Entonces, ese estereotipo es un user action, ¿no? El usuario va a introducir datos. Entonces, podemos llamarlo adquisición data input, ¿no? Digamos, ¿no? Adquisición, la data, que es todo lo que vamos a poner, pero de entrada, ¿no? Entonces input. Ya, ahora acá vamos a seleccionar el estereotipo nuevamente. Y no va a ser un display action, en este caso va a ser un user action. Le ponemos en aplicar y ahora cada uno de estos datos van a ser enviados y van a ser validados. Adicionalmente vamos a poner que esto va a ser para validación, ¿ya? Un envío para validación. Entonces lo que hemos hecho es clic derecho, ir a Magic Draw y ponerle Validate. Ojo que esa opción solo aparece cuando antes de esto está un Typeform. Bien. Ahora a continuación de esto nosotros vamos a antes crearnos un formulario para las acciones que va a hacer el sistema. Ante una acción que hace el usuario, el sistema hace otra acción. Entonces pongamos un System Action. Le damos OK acá. Y ahí está nuestro System Action. Entonces desde acá nosotros vamos a mandar cada uno de los parámetros con su respectivo nombre, en este caso fecha. Y acá le pasa con fecha también. Esto vamos a hacerlo un poquito más grande para que pues los valide, ¿no? Nuevamente. Ahora vamos a pasar. Ya hemos pasado fecha. Ahora vamos a pasar alambre. Aquí recibimos alambre también. Alambre. Y una última opción para la cantidad. De la misma forma aquí ponemos cantidad. Bien. Es un System Action entonces. Es un System Action que, a ver, ¿qué se va a llamar? Puede ser un save adquisición.
un save adquisición, que pues ya tiene su estereotipo, y le vamos a adicionar que va a ser un confirmed, ¿sí? Que todo ha ido bien. Y ya que todo ha ido bien, pues podemos poner ya nuestra actividad final, que es este punto de acá, y pues hacemos la conexión hacia la misma. Listo. Fíjense que además de eso existe un botón que nos permite registrar toda esta data, ¿no? ¿Y cómo ponemos este botón? Si recuerdan, en nuestros estereotipos tenemos el Navigation Action, que son pues todas las acciones de navegación que existen, las operaciones de navegación. En este caso, la de un botón, que es lo que habíamos dicho. Entonces vamos a incorporar eso. Vamos a añadir esta conexión de las opciones que hace el usuario, este botón, ¿ya? Y lo vamos a llamar, pues, como está ahí, ¿no? Que se llama registrar, ¿no? Le ponemos registrar, le damos en close, vamos a añadirles sus estereotipos. En este caso es un navigation action y le damos en aplicar, pero tiene un tipo diferente. Noten que cuando voy a las opciones de Magic UWE ya me aparecen otras opciones, no son las mismas que me aparecían en el User Action. Y en este caso es un botón y le damos OK. Listo. Y con la adición de esta acción estaríamos terminando la representación de... perdón, esto lo cerramos. Con la representación de este formulario y sus operaciones. Bueno, veamos en cuánto vamos la grabación. Ya. Ahora hagamos un diagrama más para representar el listado de adquisiciones, ¿ya? Y con eso estaríamos terminando esta clase. Entonces añadimos un nuevo diagrama, nuevamente un diagrama de actividades de casos de uso. Luego revisamos en esta pestaña y nos vamos a ver dónde se ha creado. Aquí está nuestro Use Case Activity Diagram. Le vamos a cambiar de nombre y se va a llamar Paginate Adquisición Alambre. A ver, ahí está el nombre, súper largo. Creémonos otros dos más. Porque recuerden que nuestro diagrama de casos de uso tiene 4. Ya a este le vamos a llamar delete, adquisición alambre, delete adquisición alambre, y por último a este le vamos a llamar, y a este le ponemos el nombre de, ahí lo editamos, le vamos a poner el nombre de update adquisición alambre, ¿no? Bien, y ahorita vamos a ver para qué hemos creado los 4 ya de una vez. Vámonos a nuestro Paginate, que es lo que habíamos dicho que íbamos a hacer. Nuevamente vamos a poner nuestro nodo inicial. De este nodo vamos a crear nuestra primera acción, y a esta acción le vamos a cambiar un nombre, que en este caso le vamos a poner Paginate Adquisición Alambres. Ahí está nuestro nombrecito, y vamos a modificar nuevamente sus estereotipos. Le vamos a decir que es un display action, y bueno, no estamos explicando para qué estamos haciendo esto. Este display action va a representar la parte inferior de nuestra vista, que pues es la opción de paginar en sí, ¿no? No estamos representando el listado que nos muestra al inicio, sino las opciones que nos muestra cuando ya estamos en esta vista, ¿no?
Y las opciones que nos muestra cuando estamos en esta vista es crear nueva adquisición y pues hacer las paginaciones respectivas, ¿no? En este caso vamos a hacer una paginación y vamos a tener dentro de esta paginación una serie de botones u opciones que nos van a permitir navegar entre páginas. Para ello vamos a, desde este Display Action, vamos a irnos a las, podemos llamarlas Paginate, podemos llamarlas Paginate, que son más que los botones que nosotros presionamos para ir a ver, no está apareciendo esto aquí, no es porque, sí, es que no hemos seleccionado el estereotipo. Van a ser Navigation Actions, porque son como botones, entonces son acciones que va a hacer el navegador, ¿no? Como botones son, ¿no? Entonces ahí le ponemos y ahora sí podemos modificarle el type, que en este caso le vamos a poner un tab en OK. Y pues no es más, ¿no? Con este botón presionándolo vamos a irnos a nuevas páginas. Y una vez que vayamos a esas nuevas páginas, pues este Display Action nos va a desplegar esto nos va a desplegar una lista de adquisiciones, y dentro de esta lista de adquisiciones tenemos el alambre y sus propiedades de este mismo alambre, ¿no? Para cada uno de estos ítems, y dentro de ellos podemos ver recién la opción de fecha y la opción de cantidad, ¿no? Eso es lo que básicamente queremos lograr y representar. Entonces va a ser como una agrupación, ¿sí? Va a ser un group. En este caso el tipado lo vamos a eliminar. En este caso no es de tipo group. Vamos a borrar esto. O bueno, creo que sí es de tipo group. A ver, ahorita vamos a irlo viendo, ¿ya? Dejémoslo así por ahora. Pero vámonos a crear una agrupación. Ya, acá así grandecito puede ser. Y bueno, que se llame adquisiciones de alambre. Listo. Vamos a cambiar su estereotipo y le vamos a poner que es un display action, porque es un conjunto de datos. Pero esta vez no va a ser de tipo group. Bien, no me permite cambiar desde ahí. Otro error que es causa de que es una versión de prueba, quizás. Vamos a la opción de tags y vamos a la opción de group y le vamos a cambiar por un iteration. Le damos en close y listo, porque es una iteración, ¿no? Es una iteración, entonces le decimos que es de type iteration. Bien, ahora sí, dentro de este grupo de iteraciones va a estar dentro de cada uno de estos ítems un alambre, ¿no? Un alambre como tal. Entonces llamémoslo alambre. Llamémoslo alambre y digámosle que es un display action nuevamente. Le borramos el tipo, esta vez no es de ningún tipo de hecho, pero por eso vamos a hacer doble clic porque ya hemos visto que no funciona. Vamos a tags, vamos a type y le vamos a remover esto. Le damos en close y además de mostrarme un alambre y todas sus propiedades, es por eso que estábamos mostrando alambre aquí adentro, porque no es solo un dato, sino es un conjunto de datos, un alambre, ¿no? Entonces por eso le ponemos en un display action ahí adentro. Acá le vamos a poner unos outputs pin para representar que la fecha que estamos mostrando y también la cantidad, ¿no? La cantidad. Ahí le ponemos en este caso cantidad. Bueno, solamente tenemos 3 campos, entonces mostramos estos 3 campos y con eso ya está. Ahora, cada una de estas opciones, cada uno de estos ítems tiene 2 opciones. La otra que se habilita cuando empezamos a modificar un dato, que es la actualización,
y la otra que es eliminar. Y cada una de ellas tiene pues sus opciones diferentes. Entonces para ello vamos a decir que estas, y como son botones, ¿no? Recordar que son botones, o bueno, van a ser botones porque se supone que la vista no existe todavía, ¿no? Le decimos que su estereotipo va a ser, noten que estoy utilizando el otro modo en esta ocasión para cambiar el estereotipo, es de tipo Navigation Action, porque es una opción de navegación. Ahí le damos en Close y ya. Y es de tipo button, ¿no? Entonces podemos ir también a Tags, cambiarle el valor acá en button y ya. Pero este va a ser para el botón de Update. Entonces por eso habíamos creado los otros dos diagramas, el de actualización y de eliminación antes, para poder utilizarlos con esta opción de Behavior, no sé cómo se pronuncia. Y le ponemos en Update. Bien, estamos diciendo que esta acción que se va a realizar es una, bueno, deriva de un diagrama que ya existe. Asumimos que ya está desarrollado y todo. Que pues cuando nosotros presionemos este botón debe hacer lo que dice este diagrama. Entonces cuando nosotros hacemos clic acá nos debería mandar al diagrama de update de adquisición, el cual todavía no está creado. Bien, entonces lo mismo hacemos para ahí le damos un behavior, lo mismo hacemos para delete y le cambiamos el estereotipo, le vamos a decir que es un estereotipo de navigation action, le damos en aplicar, le cambiamos el tipo, le decimos que va a ser un botón y le damos en close y ahí está nuestras dos opciones y básicamente eso es todo lo que tenemos en esta vista. Bien, por ahora en esta clase vamos a llegar hasta este punto únicamente porque ya se está extendiendo bastante el video. Recordar que voy a subir un video de la instalación de este programa de Magic Draw y luego se las comparto por la descripción de este video o al grupo al cual tenemos. Bien chicos, que tengan buen resto de día y nos vemos en nuestra próxima clase.